Muy buenos días, mi nombre es Elizabeth Parada, soy estudiante de noveno semestre de Ingeniería Financiera en la Universidad Piloto de Colombia. A continuación les voy a presentar mi proyecto de práctica empresarial que estuvo desde septiembre de 2020 a marzo del 2021. Como nombre lleva Proyecto de Automatización de Documentos. Lo realicé en la Contraloría de Bogotá, en la Subdirección Financiera. Las funciones que yo realizaba en la Subdirección Financiera era apoyar las actividades de la Subdirección Financiera en lo referente a los análisis de los códigos SIU, dependiendo del proceso. La revisión y análisis de indicadores financieros para los procesos de contratación. La organización de archivo digital y físico en lo concerniente a la parte de tesorería, identificando los documentos de la Subdirección Financiera, como eran los comprobantes de egreso y las órdenes de pago. La generación de informes sobre el estado de SECOP según lo que solicitara el subdirector. Y la gestión en SECOP sobre los soportes faltantes de los documentos de la Subdirección Financiera. La Contraloría de Bogotá. La Contraloría de Bogotá es un organismo de carácter técnico dotado de autonomía administrativa y presupuestal, el cual le corresponde la vigilancia de la gestión fiscal del Distrito Capital y de los particulares que manejen fondos de bienes del mismo, en los términos y condiciones previstos en la Constitución, política, las leyes y los acuerdos. En ningún caso podrá la Contraloría de Bogotá ejercer funciones administrativas distintas a las inherentes de su propia organización. La misión de la Contraloría de Bogotá es: todos somos uno en una vigilancia de los recursos públicos de la ciudad. Nuestras acciones son estratégicas para que cada peso intervenido se vea reflejado en el bienestar de los bogotanos. Visión: seremos una Contraloría confiable y estratégica que realice un control fiscal para una nueva agenda urbana y a la altura de los retos que hoy tiene la ciudad y las expectativas de los bogotanos. Este es el organigrama de la Contraloría de Bogotá, el cual encabeza el despacho del Contralor, el doctor Andrés Castro Franco, que está en el cargo desde el 18 de noviembre del 2020. En la parte de acá abajo vemos la Subdirección Financiera, que está bajo la Dirección Administrativa y Financiera de la Contraloría de Bogotá. Bueno, estas son algunas funciones de la Subdirección Financiera. Formular las políticas, planes y programas para la provisión, utilización y control adecuado de los recursos financieros de la Contraloría de Bogotá. Ejecutar las acciones pertinentes bajo el manejo del portafolio de inversiones, recaudo y pago de recursos financieros a cargo de la Contraloría de Bogotá, de acuerdo a las normas en materia. Aplicar los procedimientos de provisión de cesantías de los funcionarios de la Contraloría de Bogotá. Coordinar con la Dirección de Planeación y la Dirección Administrativa y Financiera la elaboración del proyecto de presupuesto de la Contraloría de Bogotá y proponer las modificaciones presupuestales a las que haya lugar. Responder la contabilidad de la Contraloría de Bogotá y elaboración de los balances y estados financieros que deben presentarse a las autoridades pertinentes. Hacer y registrar los movimientos de las apropiaciones y en general todos los gastos relacionados con la ejecución presupuestal de la Contraloría de Bogotá, efectuar los pagos de las obligaciones de la entidad en conformidad con las normas legales vigentes y la elaboración y ejecución del programa anual Caja PAC de la Contraloría de Bogotá de conformidad con las obligaciones financieras adquiridas. Bueno, este proyecto de automatización de documentación, su objetivo general es mejorar la experiencia en los procesos de diligenciamiento y revisión de las cuentas de cobro de los prestadores de servicio radicados a la tesorería de la Subdirección Financiera de la Contraloría de Bogotá. ¿Qué se espera? ¿Qué se espera lograr? Con este modelo se minimizará al máximo el margen de error, que actualmente está entre un 65 y 70%. ¿Por qué se implementó? Actualmente se generan muchos errores en los formatos por parte de los prestadores de servicio en el momento de diligenciarlos. También se dejan casillas vacías, colocan fechas incorrectas e incluso realizan inadecuados cálculos en los honorarios. Las radicaciones de estos formatos en repetidas ocasiones generan devoluciones entre 1 y 3 veces por parte de la tesorería a los prestadores de servicio. Además, no siempre en la primera devolución
se hacen las correcciones adecuadas. Entonces digamos que esto gestiona o digamos genera un contratiempo en los procesos, un desgaste en la operación de la tesorería y pues también la demora en los pagos. Bueno, este es el formulario que creé. Es un formulario muy sencillo, tiene 6 botones y bueno, en las indicaciones está todo como se debe utilizar. Es muy sencillo, como acabo de decirlo. Entonces lo ideal es primero ingresar a información general. En información general nos va a arrojar o nos va a llevar más bien al formulario. Este formulario se debe llenar una sola vez, pues a totalidad, ¿sí? Obviamente que en el primer pago. Ya en los siguientes pagos pues se coloca ya el número de contrato y él trae toda la información. Entonces, ¿qué se debe llenar acá en este formato? Nos pide o le va a pedir, perdón, al prestador de servicio que coloque el número de contrato, el año de vigencia del contrato, la fecha de suscripción del contrato, tipo de persona, si es persona natural o jurídica, el nombre completo del contratista o asociado, el número de documento del asociado, valor inicial del contrato convenio, el valor de la prórroga si hay prórroga. Si hay prórroga se coloca que sí, y se activarán unas casillitas más adelante que son necesarias de llenar. Si se coloca que no, no se activan las casillas. El valor total del contrato convenio, él solo lo suma. Entonces, ¿qué va a sumar? El valor inicial del contrato y el valor de la prórroga. Es una suma muy sencilla, pero pues ya el formulario lo hace inmediatamente. La fecha de inicio del contrato se debe colocar. Fecha de suspensión, bueno, en el caso de que haya una suspensión se coloca que sí y se activan las casillas de suspensión y de reinicio. Si coloca que no, esas casillas quedan sin poderse utilizar, sin poderse digitar. Fecha de terminación del contrato lo debe colocar. Fecha de prórroga, lo que acaba de decir hace un rato. Si existe prórroga y colocó que sí, esta casilla se activará, de lo contrario no se activará. Fecha final del contrato. Acá hay una pregunta que se requiere entrada al almacén. Bueno, la única respuesta es sí, no. Eso está en el contrato. Valor honorarios por mes también está en el contrato. El objetivo del contrato también está en el contrato. Igual ellos, esa información, como ya ahorita más adelante muestro cómo está cada ítem, por si de pronto ellos tienen como la pregunta de que me están solicitando, de que no saben que me están solicitando. También debe llenar acá, lo siguiente sería el tipo de pago. Hay una lista de pagos. Está el primer pago, el pago parcial, que el pago parcial sería los siguientes pagos después del primer pago y antes del último pago. Está el pago anticipo, que es un anticipo que el prestador de servicios solicita. Entonces es un pago anticipo. Y está el pago anticipado, que es por alguna eventualidad se paga todo el valor de los honorarios con anterioridad. Entonces, y bueno, y por último está el pago último, el último pago. Número de pago. Si es el 1, el 2, 3, 4, 5, ya es el número como tal. Tipo de documento, si tiene una factura o un documento equivalente a una factura o una cuenta de cobro. Periodo certificado, entonces es el tiempo entre el tiempo que está realmente cobrando sus honorarios. Si por ejemplo es febrero, del 1 de febrero al 28 o al 29 de febrero. Plazo inicio del contrato,
es la cantidad en días que está el contrato. O sea, si son 3 meses, se cuentan 90 días. Esto va de acuerdo, pues tiene, digamos, que un número exacto de días en el mes, que son 30 días. Todo esto está explicado en el instructivo. Yo, digamos, lo estoy explicando aquí por encima, pero todo está explicado en el instructivo, ya lo enseño. El plazo de la prórroga, lo mismo, la cantidad de días si existe una prórroga. Esta casilla también se activa cuando colocamos aquí valor prórroga, de lo contrario no se activa. El plazo total del contrato, él automáticamente lo suma, que es el inicial del contrato más el plazo de la prórroga. Valor de la cuenta, el formulario también automáticamente lo calcula, que es una operación matemática también muy sencilla, donde toma el valor de honorarios por mes, lo divide en 30, porque todos los meses se cuenta como 30 días, y lo multiplica por los días que trabajó en este periodo certificado. ¿Sí? Él hace una resta entre estas dos fechas, entre las dos fechas que se colocan acá, y automáticamente trae el valor. Consignar la cuenta, número bancaria, bueno, el funcionario, el prestador de servicio, de colocar el número de cuenta donde se le van a realizar sus pagos de los honorarios, el tipo de cuenta bancaria, el banco al que se consignan los recursos, fecha de suspensión. Ellos también tienen claro dónde debe tener ese dato, que es un documento que les llega a ellos cuando firman el contrato de prestación de servicios. Nombre completo del supervisor, cargo del supervisor, área del supervisor, y la fecha de presentación de la cuenta es automática. Siempre llega automática en el formulario de acuerdo al día que abramos el formulario. Bueno, digamos que para llenar todo esto, como les explicaba ahorita, es importante revisar cada ítem, y acá pues los tenemos más explícito cada ítem, qué es lo que están pidiendo, y bueno, pues para que no se cometan los futuros errores. Lo ideal es que el prestador de servicio lea muy bien esta información, este instructivo, y así pues tranquilamente llene el formato, como lo explicaba hace un momento, el formulario, como lo explicaba hace un momento, por única vez, por lo menos todo por única vez, ¿sí? Bueno, en este caso, es lo que decía hace un momento, es si el prestador de servicio ya está cobrando haciendo su segundo cobro, entonces, de honorarios. Entonces ya él únicamente debe colocar acá el número de contrato convenio, colocar el número de contrato y darle clic en la lupa, y aparecerán la mayoría de datos. Las casillas en blanco son las que debe diligenciar. Por ejemplo, vamos a ver qué podría él estar diligenciando. Por ejemplo, si hay un valor adicionado, si hay una suspensión o un reinicio, si hay una fecha de adición, perdón. En la información de pagos, si cambian algunas cosas. También si está presentando otro documento, si presenta factura o un documento equivalente, debe colocar el número de pago, el tipo de pago cambia también, porque ya no sería el 1, sino sería pago parcial, por ejemplo, si fuese el segundo pago, o si es el último, pago último. Prácticamente la demás información la trae, ¿sí? La trae igual a como quedó en el primer contrato, perdón, en el primer pago. Cuando ya da a grabar, el prestador de servicios
le dice proceso exitoso. Inmediatamente al decirle proceso exitoso, él lo devuelve al formulario principal. ¿Sí? En el formulario principal se le explica, todo esto está en el instructivo como lo vengo diciendo, se le explica que el paso 2 es ir a radicación de documentos, que se encuentra acá debajo de acá en este botoncito amarillo, dice radicación de documentos. Entonces al darle clic me sale esta ventanita, y la ventanita debo darle limpiar, y me limpia toda la información de este formulario, de este formato, perdón, y pues el prestador de servicios debe llenar los datos acá para saber cuáles son los que deben quedar en el formato. Le dan grabar y salir. Después de darle grabar, después de darle grabar, nos trae al formulario principal y debemos darle ver al frente del botón de radicación de documentos. Inmediatamente me va a llevar a una hoja de Excel donde está todo el formato lleno con la información que ya anteriormente suministramos. Aquí tiene la opción, la mayoría de formatos los debe firmar el prestador de servicios, y solamente en un formato lo debe firmar el supervisor. Entonces por ejemplo lo firma el prestador de servicios, y ya se va esta parte de acá donde dice firma, es totalmente editable, y el resto del formato no está editable, obviamente, para evitar que dañen las operaciones que ya están ahí. Se da imprimir, debe imprimir el botón, y pues inmediatamente lo va a poder imprimir, ¿sí? O lo podrá guardar en el computador, como le quede más sencillo al prestador de servicios. En el en el tercer botón, declaración juramentada, este es el tercer paso, pues acá no hay que llenar nada más, únicamente le damos ver y nos va a mandar al formato de declaración juramentada. Aquí tiene digamos algo especial, y es que hay unos ítems que están en rojo. Esos ítems que están en rojo son editables, entonces el prestador de servicios debe entrar a cada uno de ellos y debe colocar sí, no aplica, si aplica, de acuerdo pues a lo que debe colocar, a su información que debe colocar. Y lo mismo, después de hacer esto, él debe firmarlo e irse a la opción de imprimir. Lo único que está editable es la firma y esta parte donde él debe colocar lo que le acabo de decir. Bueno, aquí es donde está imprimiendo el documento. Y cuarto paso, ya nos vamos a la cuenta de cobro o documento equivalente. También nos vamos a ver, y nos trae también en el Excel el formato ya listo para imprimir. También trae editable la firma del contratista. En este formato lo único que está editable es la firma del contratista. Entonces debe colocarla e imprimir o guardar en el computador. Este es el recibo de satisfacción. Este es el paso 5, donde vamos a imprimir el recibo de satisfacción. Entonces vamos a darle clic en ver. A diferencia de los otros botones, en este va a desplegar una ventanita que se llama especificación de pagos. Entonces aquí el contratista debe colocar el número del contrato.
y dependiendo si es el 1, el 2, el 3, el 4, él va a traer toda la información a este formato. Entonces, acá está recibo de satisfacción, coloqué que era el contrato número 1, entonces acá dice, mire, contrato número 1, me trae la información, le digo aceptar y trae la información que ya se había suministrado en este contrato. Aparentemente aquí, por ejemplo, se había suministrado información en 3 pagos. Entonces él me va a traer la información de los 3 pagos. Lo mismo, está la opción para imprimirlo. En este caso, este recibo, bueno, este también lo firma el contratista. También está habilitada la opción de firmar en la parte de abajo. Y es lo único editable y ya lo envía a imprimir, ya sea para guardarlo en su PC o para imprimirlo. Y por último, paso 6, frente al informe de supervisión, acá está, también damos clic en ver y va a desplegar el informe de supervisión. Este sí es editable en las obligaciones y actividades que ha tenido el contratista. Él debe llenar estas casillas con la información que solamente la tiene él, ¿sí? Entonces es lo único que también está editable. En este caso, en el informe de supervisión sí lo firma el supervisor, no lo firma el contratista. Entonces estos datos los debe llenar el prestador de servicios, y lo mismo, lo envía a imprimir o guardar, cualquiera de las dos. Bueno, entonces este es el formato para permitir que no se sigan cometiendo la cantidad de errores que se están cometiendo hasta el momento y que trae un proceso en tesorería que se puede evitar, ¿sí? Entonces, en conclusiones, coloqué: con la implementación del modelo se lograría mejorar la experiencia en el diligenciamiento por parte de los prestadores de servicio. Debido a un mejor diligenciamiento de los documentos, la tesorería de subdirección financiera lograría mejorar la experiencia en la revisión de las cuentas de cobro de los prestadores de servicio. El modelo interfiere en los posibles errores digitales por parte del prestador de servicios. Estas serían mis conclusiones y pues acá están las referencias donde investigué o donde saqué alguna información, sobre todo acerca de la Contraloría y de la subdirección financiera de la Contraloría. Muchísimas gracias.